El país cambió. Ese eslogan publicitario tiene asidero acá. Lo que también es cierto es que la situación personal de los venezolanos no se ha transformado de manera importante. En consecuencia, el cambio que está pendiente es un cambio que se refiere a tu situación personal, más que a la situación del país. Y luego, desde el punto de vista de los problemas, una coincidencia de hace ya mucho tiempo, de todas las encuestas de opinión pública en Venezuela, es que la inseguridad es el gran problema del país. Ahí yo diría que es cierto que cuando uno le pregunta a los venezolanos cuál es el principal problema de Venezuela, la mayoría dice la inseguridad es el principal problema. Pero una cosa que hemos encontrado es que cuando uno diferencia el plano del país y el plano personal, y considera que la inseguridad es algo que debería afectar mucho en el plano personal, lo que hemos encontrado sistemáticamente es que la inseguridad es más importante como problema para el país que para mí en lo personal, lo cual pareciera no tener mucho sentido. En paralelo, lo otro que hemos encontrado es que en el plano personal, los temas como el poder adquisitivo, es decir, la inflación y el empleo, son más importantes que temas como la inseguridad o la situación política. Y estos últimos dos son los dos grandes problemas del país: inseguridad y situación política. Si yo fuera la cabeza de un gobierno que quiere estar mucho tiempo en el poder, yo preferiría que los principales problemas del país, en el cual quiero estar mucho tiempo en el poder, sean inseguridad y situación política, y no que sean inflación, es decir, pérdida de poder adquisitivo y desempleo. ¿Por qué? Porque los dos primeros, inseguridad y situación política, son aspectos frente a los cuales el ciudadano puede hacer algo para protegerse de ellos. Pero además son dos problemas, sobre todo la inseguridad, frente al cual la asignación de responsabilidad está totalmente diluida en todos los niveles de gobierno y en todas las estructuras sociales. En cambio, empleo y poder adquisitivo, empleo e inflación, son aspectos en los cuales yo lo que hago es tener un rol permanente de víctima. Sufro las consecuencias y es muy poco lo que puedo hacer de mi parte para, digamos, compensarlos. De manera que el gobierno haga esfuerzos por mantener lo que se discute en el país y lo que es la agenda de preocupaciones del venezolano. Vamos a la siguiente. Al punto de que esos mismos venezolanos que nos dicen la inseguridad es el principal problema del país, cuando uno les pregunta ¿y qué harías tú si fueras presidente?, lo primero que yo haría es crear empleo. Y lo segundo que yo haría es combatir la inseguridad al mismo nivel de mejorar el poder adquisitivo. En la práctica es otra evidencia de que tenemos un desfase entre la discusión pública y la agenda personal del venezolano. Siguiente. Pregunta que planteaba al principio: ¿existen los partidos? La respuesta es evidente: los partidos existen porque son figuras jurídicas. Aquí la pregunta se refiere más bien a ¿son los partidos capaces de despertar identificación en los venezolanos? Y para ello voy a recurrir a dos ejercicios. El primero es, si uno le entrega a los venezolanos una tarjeta donde están los nombres de los partidos y le pregunta si en esa lista hay algún partido que tenga ideas o piense similar a como uno piensa, la hipótesis de este ejercicio es, bueno, aquellas personas que sean antipartidos, que no quieran nada con los partidos, aún teniendo la lista de partidos enfrente, debería decirme, no, yo con los partidos no quiero nada. ¿Y qué es lo que encontramos al hacer este ejercicio? Encontramos que en general 3 de cada 4 venezolanos son capaces de decir yo me identifico con un partido político. En la práctica tenemos entonces 3 toletes. La cuarta parte, que efectivamente dicen yo con los partidos no quiero nada, un 40% que dicen yo me identifico con el PSV, y alrededor de un 36% que se identifica con otros partidos distintos al PSV. Esto da dos mensajes importantes. El primero es, pareciera que no es cierta la idea de que los venezolanos no quieren nada con los partidos. Las cifras lo que están diciendo es que 3 de cada 4, puestos a escoger, son capaces de identificarse con algún partido. Lo segundo es que existe una relación de relativo equilibrio entre el PSV en términos de identificación y todos los demás partidos sumados. El segundo ejercicio tiene que ver ahora con lo que podríamos llamar el país opositor. Es decir, ese 55% que al principio nos decía, el país que Chávez quiere no se parece al país que yo quiero. ¿Qué ocurre allá adentro?
Y lo que ocurre allá adentro es que el 68%, poco más de 2 de cada 3, son capaces de identificarse con algún partido político. Y solo 1/3 dice que no quiere nada con los partidos. Si nosotros lleváramos este tipo de cifras a los comentarios y discusiones que hemos oído últimamente, lo que pareciera razonable es que se logre abrir un espacio para ese tercio del país opositor que no le interesan los partidos, sabiendo que de eso va a haber un lote que no va a ir a votar, como comentaba Fausto al principio, y otro lote que a lo mejor se puede entusiasmar. Lo que no luce muy razonable es asumir que sobre la base de que 1/3 no elige partidos, entonces hay que acabar con la opción de los otros 2/3. Más allá de las encuestas, aquí también hay un elemento de carácter conceptual. Si yo fuera un gobierno que quiere estar mucho tiempo en el poder, una de las cosas que necesito es reducir sistemáticamente las opciones de toma de decisión del ciudadano. Es decir, ir reduciendo la posibilidad de opciones para elegir. Que el gobierno que quiere estar mucho tiempo en el poder haga eso, tiene todo el sentido del mundo. Que los que buscan construir una opción alternativa de poder decidan contribuir con el gobierno en eliminar las opciones para elegir, eso no tiene tanto sentido. Lo que pareciera más lógico, y no solo lógico, sino además necesario, por lo que llamamos en la lámina previa, es que esa otra mitad que se identifica con los partidos logre construir efectivamente una coalición de unidad. Porque si esa coalición de unidad no se construye, no hay cómo enfrentar a el peso que tiene el PSV, visto como una traducción del respaldo que puede tener el presidente Chávez. Y finalmente, quiero salirme ahora del mundo de los números de las encuestas y compartir con ustedes una breve reflexión de uno de los retos importantes que esta construcción de unidad tiene, que tiene que ver con lo siguiente, que es lograr construir un nuevo tablero donde jugar el juego. A la izquierda está el tablero en el que hasta ahora mayoritariamente se ha estado jugando a la política en Venezuela. Es un tablero que en un ejercicio de reducción brutal pudiéramos reducir a lo siguiente. Primero, se basa en la culpa. Ese es el elemento central. ¿Qué se deriva de un esquema centrado en la culpa? Que hay siempre una pregunta importante, que es ¿quién es el bueno y quién es el malo? Y si esa pregunta se formula sistemáticamente, se trae una consecuencia, y es que en la medida que voy identificando a los malos, tengo que ver cómo excluirlos. Y otra característica de este tablero de juego es que echa mano con mucha frecuencia al uso del miedo, como un factor de desarticulación de esos que voy identificando como los malos. Hasta ahora, la mayor parte del tiempo de estos 11 años se ha pasado jugando en este tablero. Este es el tablero donde Chávez sabe jugar mejor, donde ha obtenido mejores resultados. Este es un tablero en el cual la dinámica permanente es: te obligo a escoger entre lo que representa Chávez y lo que representa la oposición. Hay, sin embargo, espacio para la construcción de un tablero de juego diferente, donde la pregunta importante no es quién tiene la culpa, sino donde la pregunta importante es quién tiene la capacidad. ¿Capacidad para qué? Para resolver lo que no está resuelto. Recuerden que dije hace un rato que el centro que queda sin resolver es tu situación. El país ciertamente ha cambiado, al menos en la percepción de los venezolanos. Lo segundo importante es que la pregunta clave no es quién es el bueno y quién es el malo, sino la pregunta importante es de qué manera te soy útil, de qué manera te demuestro, te hago sentir sincera y genuinamente que tú me importas. Y donde al final la estrategia fundamental no es cómo excluimos a los malos, es alrededor de qué es posible construir inclusión. Y donde en lugar de preguntarnos a qué tenerle miedo, bien sea miedo al pasado o sea miedo al presente, la pregunta clave sea cómo construir esperanza en lo que está por venir.